buenas noches, queridos amigos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, presidente Rajoy. Es un honor para todos tenerte aquí. Y en este acto, que también nos acompaña nuestro viceconsejero de la Junta de Andalucía, de Salud, de Sanidad, Nicolás Navarro, está Pepe García Fuentes, la alcaldesa, por supuesto. Y para dar las palabras de bienvenida, tiene la palabra el presidente de la Diputación y presidente del Partido Popular, Francis Rodríguez. Francis, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa. Y la verdad que para mí es un orgullo estar aquí y una suerte estar con todos los motrileños, todas las personas que nos acompañáis, pero sobre todo con un hombre que ha sido el referente de tantas personas que a día de hoy tenemos la suerte de ser cargos públicos. Solo voy a dar la bienvenida en unos minutillos y tengo el orgullo de tener aquí a mi izquierda geográfica a un hombre que ha sido un parlamentario brillante, que ha sido un gestor extraordinario, pero sobre todo, permítame definirlo como una buena persona. Un buen hombre que ha antepuesto siempre los intereses de España a los de su partido. Presidente, te echamos mucho de menos. Ojalá tuviéramos la suerte de tener un hombre íntegro al frente del Gobierno como tú, un hombre con altura de miras y un hombre que pensara en la paz social que necesita nuestro país. La evolución es de admirar. Empezó, como muchos de los que estáis aquí en esta primera fila, de concejal en su pueblo, llegando a ser presidente de la Diputación de Pontevedra, vicepresidente de la Junta del Gobierno de España y presidente del Gobierno. Y como decía, para mí hoy como presidente de la Diputación de Granada y presidente del Partido Popular de la provincia es un auténtico honor y estoy muy agradecido de que me haya dado tanto Carlos como Luisa la oportunidad de dirigirte estas palabras. Muchas gracias y bienvenido siempre a Granada. Muchísimas gracias, presidente provincial, querido Francis. Queridos amigos, damos la bienvenida a Motril a uno de los mejores presidentes del Gobierno de la historia de España, como ya ha dejado también claro nuestro amigo y presidente del partido a nivel provincial, Francis Rodríguez. Mariano Rajoy Brey. Motril te recibe, presidente, en su particular bombonera. El presidente Rajoy, como él diría, ha estado en Motril más de 5 o 6 veces. Y esto dice mucho del cariño de Mariano Rajoy por la ciudad del azúcar y por toda la provincia de Granada. Gracias, presidente Rajoy, por estar hoy aquí con todos nosotros. Sabemos del esfuerzo que significa, con una agenda cargada de actos y de trabajo en la oficina. Y además, quiero que sepáis, obviamente, con peticiones de tantas y tantas ciudades de España, el que estés con nosotros aquí hoy cobra un valor importantísimo. El valor de lo que has hecho por esta ciudad, el valor de la amistad y el valor del respeto. De estas virtudes habla el libro de hoy, de lo que también te deja la política, amistad, valores compartidos a lo largo del camino. Y este círculo virtuoso del libro se adapta en pasajes como de molde a nuestras propias vivencias, nos lleva continuamente al inicio del camino para recordarnos cómo llegamos. Cuando el otro día escuchaba, querido presidente, en la presentación del libro en Madrid a Manuel Pimentel, en plena forma, yo recordaba cuando hace 5 lustros él presentó aquí en este teatro a un joven de 30 años como candidato del Partido Popular a una misión que ahora parece fácil, que no lo es, pero que entonces parecía imposible, gobernar la ciudad de Motril. Y me dijo, no hay nada imposible, si no cambias y eres como eres, lo conseguirás. Y así fue. Y aquí estamos, presidente, de nuevo, aún en el camino, que diría Cervantes, que es aún mejor, o lo mejor del viaje, que es mejor el camino que la posada, decía el maestro Cervantes, aún con misiones y con retos por delante. Aquí estamos en Motril, la capital de la Costa del Azúcar, la capital del azúcar, tu casa, tu ciudad. Como dijo Francisco de Quevedo, si pan de azúcar en Motril te encajo. Y si hablamos de inversión estatal en Motril, hablemos del Partido Popular y hablemos de José María Aznar y hablemos de Mariano Rajoy.
El presidente Rajoy, quien en tiempos de envenenadas herencias económicas socialistas y déficit ocultos, tomó la decisión clave de conectar a Motril por autovía de norte a sur, de este a oeste, convirtiendo esa decisión en una de las grandes inversiones públicas del Estado en aquellos tiempos de crisis, que a veces se olvidan, pero que el presidente Rajoy sufrió en sus carnes y dirigió como nadie. En la primera provincia en inversiones de toda España, Granada fue convertida con la sapiencia, la sabiduría y la firme decisión de Mariano Rajoy, contra viento y marea, y eso no lo olvidamos. Ahora estamos en este Teatro Calderón tan especial y al que tenemos tanto cariño, y tengo que hacer más agradecimiento a todos los que estáis llenando este teatro. Gracias por estar aquí, autoridades, amigos, a todos vosotros. Gracias de corazón. Gracias, presidente de la Diputación y del Partido Popular de Granada, Francis, que nos ha dado esas hermosas palabras de bienvenida. Y vaya trabajo que estás haciendo en la provincia. Presupuestos aprobados, equilibrados, municipios atendidos, todos los municipios de Granada atendidos, y entre otras muchas cosas, la senda del litoral, esa maravilla de paseo que va a unir toda la costa tropical granadina. Gracias también, alcaldesa Luisa María García Chamorro, por hacer posible esta noche tan bonita, rodeada de amigos, y por la increíble gestión que está llevando a cabo en Motril. Una ciudad que se transforma día a día, convirtiéndose en la nueva referencia de toda la costa andaluza. Y también gracias, Marina, secretaria del Grupo Municipal de Motril, por desear desde hace mucho tiempo que tuviéramos esta oportunidad con el presidente Rajoy, y porque tu perseverancia e ilusión demuestran que nada es imposible y, por tanto, la gran palanca de este acto. Yo os aconsejo la lectura de este libro, porque se lee fácil, porque es inspirador, porque también refleja muy bien al autor. Además, puede ser un excelente regalo de Navidad, a la que ya estamos abocados indefectiblemente. Y si encima tenemos la oportunidad de contar hoy aquí con el autor, que va a dar unas pinceladas sobre él mismo, ya es algo increíble. El presidente además va a firmar muchos libros al final del acto, algo que se lo agradecemos muy especialmente sabiendo el trabajo que tiene y la cantidad de actos que tiene. Como decía Manuel Pimentel hace unos días sobre este libro, su lectura nos hará mejores, porque es un libro de sabiduría. Es la experiencia personal de alguien reflejada en afirmaciones muy prácticas y necesarias, construidas desde lo vivido, con el prisma de quien ha tomado decisiones difíciles, y todas ellas dedicadas a servir, a hacer el bien. Y es verdad que hoy parte del conocimiento que queramos buscar está en Internet. En la década pasada ya sustituimos las enciclopedias de antes por los buscadores, y hoy el conocimiento nos lo sirve en Express, y así lo queremos la inteligencia artificial. Por eso ahora los libros mutan hacia el factor humano, una trayectoria, una experiencia, un consejo, una vivencia, una forma de ser, una forma de encarar la vida, algo diferente. Y eso es este libro, sabiduría y experiencia, factor humano. No pretende dar consejos, dice modestamente el presidente Rajoy en su libro, pero cuando los consejos son tan buenos, han de ser recibidos, decimos nosotros. Y vienen a veces estos consejos con la piel de circunstancias orteguianas, cristalizados en la célebre frase «toda realidad ignorada prepara su venganza». La política es noble cuando se dirige al bien común, por eso las instituciones fuertes reflejan una buena forma de gobierno. Está escrito el libro con sencillez, no es pretencioso. La política no es geometría ni es dogmatismo, hay que buscar lo posible. El buen gobernante mira la cooperación y el malo al conflicto. En un discurso nítido de centro-derecha, en la mejor tradición del moderantismo, que diría Benigno Pendas, autor del prólogo de este libro, es el triunfo del moderantismo especialmente atractivo cuando se hace en tiempos donde lo moderado no está de moda, pero es necesario, como Rajoy, y es productivo, como lo fue el mandato del presidente Rajoy, como lo está siendo el de Juanma Moreno y como lo será el de Alberto Núñez Feijóo. Y es esperanzador y da certeza, como cada día lo hace Alberto Núñez Feijóo. Ayer fuimos testigos de su fuerza inapelable. Excelente presidente del Partido Popular que pronto será el presidente del Gobierno de todos los españoles. Vio la trayectoria de Juanma Moreno y la increíble gesta que está consiguiendo en Andalucía y se adivina también la esencia perfectamente en este libro. Y vio también en él los grandes valores que representa con maestría Alberto Núñez Feijóo.
El moderantismo tiene unos principios que inspiran la actividad pública con un marco cierto y seguro. La Constitución como eje de la convivencia, la apuesta por la integración europea, iberoamericana, la división de poderes. Moderación no es tibieza. El 155, la aplicación de este artículo constitucional, fue un buen ejemplo de ello. No es tibieza. Qué momentos más difíciles y qué gran capitán tuvimos en Mariano Rajoy para navegar ese barco ante tanta tormenta. Lo difícil es ser moderado, buscar el acuerdo. La democracia empieza por la buena educación, hablar sencillo, directo, así lo dice en el libro. Este libro trae consejos de los buenos y una enorme dosis de esperanza. La España donde nos sentimos identificados, la de la concordia, la España que funciona, la España que queremos. Es un buen regalo navideño, como os decía, en estos tiempos revueltos, porque da paz y esperanza. Y en estos días viene mucho a la memoria la moción de censura que diseñó Sánchez en 2018 en un caserío, por lo visto, y la defendió Ábalos, por lo que vimos. El Tribunal Supremo cerca ahora a 3 de los 4 dirigentes del Puyol de las primarias. Solo queda el papel del último de ellos. Eso ya lo sabemos. Y amigos, he tenido el privilegio de llegar al Congreso de los Diputados cuando Rajoy era el presidente de todos los españoles. Y he sido testigo también de su grandeza como parlamentario. Hay un capítulo especial al Parlamento y al parlamentarismo en este libro. Siempre lo hizo con educación, ha defendido mejor que nadie un buen servicio público. Y pese a que el adversario utilizaba las peores artes, él siempre estaba en su sitio, en el del respeto, en el de las formas, en el fondo. Todos hemos aprendido de él y seguimos aprendiendo. Recuerdo momentos difíciles en comisiones del Congreso montadas solo para desgastar al que tiene la responsabilidad de gobernar. Y recuerdo la falta de respeto de algunos adversarios, dolorosa, ya no solo por la falta de educación, sino por la imagen que da de la política. Hay quienes solo han dirigido su esfuerzo a ocupar el poder sin importarle los medios que tuvieran que utilizar. Y ahora vuelvo yo también a aquella moción de censura en 2018 defendida por la mano derecha del señor Sánchez, el señor Ábalos. Yo estaba allí, atento en aquellos momentos que cambiaron la reciente historia de España. Y qué injusto resultaba todo aquello. Y cómo el presidente Rajoy se mantuvo firme en sus convicciones y en su discurso. Mientras los que aspiraban al poder urdían atajos y acusaciones mezquinas, Rajoy pensaba en España y afirmaba en aquellos momentos parlamentarios para la historia que dejaba un país mejor del que él encontró. Y aquí, en un pequeño trozo de España, nuestra patria, sabemos muy bien que eso es así. Dejó un país mucho mejor que el que encontró. Y como uno de los consejos, presidente Rajoy, del libro es cuidado con hablar más de la cuenta, página 39, yo me callo y pongo en práctica otro consejo de la misma página. Lee, escucha y mira. Conviene aprender. Gracias, presidente, por tanto. Muchísimas gracias por estar en Motril, tu ciudad, tu casa, tuya es la palabra. Queridas amigas y amigos, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy aquí. Para mí es muy reconfortante contar con su presencia, porque, hombre, somos seres humanos y no es lo mismo que este teatro estuviera lleno que estuviera vacío. O sea, por tanto, como soy un ser humano, agradezco mucho su presencia y lo hago de corazón. Para mí es un honor estar hoy con todos ustedes aquí. Bueno, en este teatro, que como saben mucho mejor que yo, es un bien de interés cultural con la categoría de monumento, inaugurado en 1881, hace casi 145 años que se dice pronto. Un teatro que ha acogido representaciones de las mejores compañías nacionales y que ha sido escenario de los actos culturales más señalados de esta ciudad. Repito, un honor estar en Motril con todos ustedes y en este teatro. Permítanme que dé las gracias de manera muy especial a Carlos Rojas. Hemos sido compañeros durante unas cuantas legislaturas en el Congreso de los Diputados. Tengo que decir que es un diputado que trabaja, lo hace intensamente y además conoce muy bien
que ahí sí que se dice en el libro. En el libro se dice, cuando vayas a hablar en público no vayas con las manos en los bolsillos, por muy acostumbrado que estés. Conviene saber de lo que hablas, y este es uno de los temas. Un capítulo se llama Los debates parlamentarios y dice, ¿cómo se gana un debate parlamentario? Pues mira, lo primero que tienes que hacer es saber de qué hablas. Oye, y luego ya veremos, podrás tener suerte, se te ocurrirá una cosa, no se te ocurrirá, mirarás para un lado y no te gustará el diputado que tienes enfrente, lo cual es bastante normal si forma parte de los partidos en los que ustedes están pensando. Pero muchas gracias, Carlos. Siempre me ha ayudado y me sigue ayudando ahora porque hablabas de comisiones en el Congreso. A mí me siguen citando de vez en cuando en el Congreso de los Diputados para que explique algunas cosas de mi gestión. Realmente, la mayor parte de las cosas por las que me preguntan no tengo ni la más remota idea, pero me preguntan, por lo cual pues siguen enredando. Ahora ya no hablan de corrupción, ahora ya están en otras historias porque... figura en el libro una frase que le dije, así se escribe la historia, al señor Ábalos, en 2018. Para dar lecciones hay que estar muy seguro y si no, lo mejor es callarse, cosa que parece bastante razonable. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, presidente de Diputación y del partido, Francis Rodríguez. Yo también lo fui. Fui presidente de Diputación hace tiempo inmemorial y también fui presidente del partido. Presidente del partido es una responsabilidad grande porque tienes que andar por los municipios, intentar incorporar gente, ver quién es el que nos puede ayudar aquí. Yo me la pasé muy bien en aquella época, es verdad que tenía algunos años menos que ahora porque es un trabajo francamente duro y créanme que la gente no lo agradece. Bueno, pueden agradecer a los compañeros de partido porque saben lo que es, pero la gente que no se dedica a la política pues se cree que esto de presidir un partido es una broma y no es ninguna broma. Es un tema muy serio y hay que dedicarle mucho tiempo. Así que muchísimas gracias por estar aquí y gracias a la alcaldesa que está haciendo una extraordinaria gestión. Muchas gracias. No es fácil manejar una ciudad de aproximadamente 60 o 70.000 habitantes porque es que sales a la calle y ya te abordan si es que no te dan instrucciones. Nunca se sabe qué es mejor, peticiones o instrucciones. El problema es cuando las dos cosas se juntan. Entonces sales con una petición y una instrucción. Gracias también al viceconsejero de la Junta de Sanidad. Bueno, sin duda alguna es una de las consejerías, yo creo que es la más compleja, incluida Hacienda. Hacienda es difícil, pero al fin y a la postre tienes pocos enemigos, pero en esto la sanidad es que le importa a mucha gente. Vamos, a todos los que estamos aquí y a todos los que estamos fuera, ¿no? Es decir, clientes de la Consejería de Sanidad, aunque sean potenciales, son el 100%. Así que muchas gracias por su trabajo, tu labor y por tu esfuerzo. Bien, y ahora, señoras y señores, voy a decir en qué consiste este libro, aunque lo ha explicado muy bien Carlos Rojas, pero yo lo voy a hacer de otra manera. Voy a decir lo mismo de otra manera, porque si no, va a decir, copiando, tampoco tendría esto mucho sentido. Bien, bueno, este libro no es un tratado de filosofía política, y además nunca fue esa mi pretensión, pero sí es un libro que trata de política. Yo en este libro plasmo algunas convicciones mías sobre cuestiones que pienso que son importantes y además hago unas reflexiones que son el resultado de lo que viví y aprendí a lo largo de casi 40 años que he estado en la vida política. Son 40 años los que he dedicado a la política. Durante 14 años formé parte del Consejo de Ministros, ya como presidente, vicepresidente o titular de varias carteras, y además de asumir otras responsabilidades institucionales y de partido, fui miembro del Congreso de los Diputados en 10 legislaturas, que son unas cuantas. ¿Qué ha ocurrido? Pues que he podido acumular a lo largo de estos años algunas experiencias que pueden suscitar la curiosidad o provocar la atención de algunas personas. Esto me lo dijeron Pendas, que hace el prólogo, que es el presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y también Pimentel. Me convencieron y dije, pues bueno, vamos a hacer el libro y por eso estamos hoy todos aquí. Señoras y señores, yo
he pretendido transmitir esas convicciones y esas reflexiones a las que hacía referencia de una manera clara, lo más claro posible, concisa y accesible. Y utilizo para ello frases cortas. El libro, como decía Carlos en su intervención, es muy fácil de leer, porque son 17 capítulos independientes los unos de los otros. Uno puede leer un capítulo y estar una semana sin leer el libro, aún le quedan 16, pero se lee bien y se entiende mejor. Además de esos capítulos hay un prólogo de Benigno Pendás, una introducción mía y un decálogo, las 10 características que deben reunir un buen gobernante. Hay uno que no reúne ni una, y ya es difícil. Y no voy a decir quién es porque lo saben ustedes mucho mejor que yo. Pero, en fin. Si yo he conseguido estos objetivos de hacer un libro que se pueda leer, que sea entretenido, que diga cosas, pues es algo que no puedo decirlo yo. Eso les corresponde a ustedes, a quienes tengan la amabilidad de leerlo, y les pido que se porten bien conmigo, porque yo también me voy a portar bien con ustedes. Y así quedamos empatados. Bien, quiero señalar por último, esto también es importante, también lo ha dicho Carlos en su intervención de otra manera, que todo lo que aquí se cuenta en este libro, todo es mío. Y parte puede encontrarse incluso en las hemerotecas, porque son cuestiones sobre las cuales he tenido que pronunciarme en muchas ocasiones a lo largo de mi vida. Bueno, y como todo lo que aquí se cuenta es mío, pues es el reflejo de mi manera de ser, mi manera de pensar y mi manera de entender la vida. Asuntos todos estos sobre los cuales se puede estar de acuerdo o no, pero yo no tengo alternativa. Como soy así, pues el libro se reproduce y recoge lo que yo soy. Bien, vamos a ver de qué me ocupo yo aquí. Yo no podía hablar en un libro de todo, es algo que se entiende perfectamente. En consecuencia, tuve que optar y decidí hacer referencia a las grandes cuestiones de siempre, por un lado, la democracia, la Constitución, la economía, la política exterior. También hay un apartado dedicado a cuestiones que podríamos calificar de nuevas. Son nuevas oportunidades y nuevas preocupaciones. La digitalización, esto es nuevo. Cuando se inauguró este teatro no se hablaba de aquello. Las redes sociales, otro capítulo, ni te cuento. La inmigración, nada que ver con lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Por tanto, a esas cuestiones nuevas también le dedico unos cuantos apartados en el arte de gobernar. Y por último, hago algunos apuntes sobre los que yo llamo aspectos humanos de la política. Entonces, son el arte de gobernar, qué he aprendido yo gobernando, para jóvenes políticos, es decir, claro, el problema que tengo yo es que no tengo 20 años. Si yo a los 20 años supiera lo que sé ahora, pues sería bárbaro, pero si hay alguno de 20 años al que le pueda interesar, pues a lo mejor aprende algo, aunque no me crea. Los debates parlamentarios, ¿qué es lo que hay que hacer para preparar bien los debates parlamentarios? En suma, cada uno tiene su capítulo donde digo lo que pienso, son 17, como recordaba al principio. Les haré unos breves comentarios sobre algunas de las cuestiones a las que me refiero. En primer lugar, la democracia. De la democracia digo que es el mejor sistema para ordenar la convivencia. ¿Por qué? Porque se basa en valores superiores, pluralismo, el voto, los derechos y libertades individuales, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la independencia de los jueces y las instituciones. Y hoy, en unos cuantos países, incluido desgraciadamente también España, tenemos un déficit de calidad democrática muy preocupante. Hay quien se cree que la democracia es solo votar y luego, si soy elegido, hago lo que me da la gana o lo que yo estime oportuno y conveniente. Y no. La democracia obliga a respetar esos valores a los que he hecho referencia y, sobre todo, obliga a respetar la independencia de los jueces. Y si se cuestiona el poder judicial, la democracia retrocede, pierde calidad y quién sabe lo que puede suceder en el futuro. Por tanto, este para mí es un capítulo, la democracia, la defensa de la democracia, muy importante.
El Parlamento, otro capítulo. Sin Parlamento no hay democracia posible y no es bueno que hoy esté perdiendo parte de su vigor al someterse cada vez más a los designios del gobierno de turno. Últimamente, por cierto, de una manera bastante obscena. Y tampoco es bueno que el Gobierno no le deje al Parlamento cumplir su función. La más importante de todas las funciones es aprobar los presupuestos. He escuchado que el presidente de Diputación ha aprobado los presupuestos. Es que eso es lo que tiene que hacer. Es que eso es su obligación. Porque los presupuestos es la ley más importante que llega a un Parlamento. Porque en un presupuesto se dice, oiga, le voy a pedir a usted tanto dinero, los impuestos, y me lo voy a gastar en carreteras, en hospitales o en lo que yo crea que deba gastármelo. Por tanto, la circunstancia de que el Gobierno de España no haya presentado ni una sola vez en esta legislatura los presupuestos, la circunstancia supone un déficit de calidad democrática muy importante y en cualquier democracia civilizada, repito, en cualquiera, es obligado la convocatoria de elecciones. Yo recuerdo, estuve 7 años, aprobamos 7 presupuestos y una vez nos retrasamos, porque era aquella época que hubo que repetir elecciones y estabas en funciones y en funciones no se puede aprobar los presupuestos. Y recuerdo a ese en el que están ustedes pensando, hablando con una solemnidad, tal, el señor Rajoy no presenta los presupuestos. Bueno, los presentamos, los aprobamos y ahora todos sabemos quién no presenta los presupuestos porque además le importa un comino, y perdón por la expresión, porque dice que sin presupuesto se puede gobernar estupendamente, como muy bien dice la candidata de ese partido, al que ustedes conocen, a las próximas elecciones autonómicas. Señoras y señores, hay otro capítulo que es la Constitución. Este capítulo de la Constitución es muy importante por lo que significa la Constitución y porque ahora pues hay algunos que la están poniendo en tela de juicio. Permítanme que le lea algunas de las cosas que están aquí. Los españoles formamos parte de la misma nación desde hace siglos, durante los cuales hemos compartido la misma historia, las mismas fortunas, las mismas calamidades, mezclando nuestras sangres y cruzando nuestras familias. En España resolvimos ordenar nuestra convivencia en una Constitución que elaboramos entre todos a través del consenso y que por eso recibió el nombre de Constitución de la Concordia. Por cierto, la Constitución española del 78 quiso ser la de la Concordia. Fue aprobada por la inmensa mayoría de partidos políticos y españoles y miró al futuro superando el pasado. Y revisar la historia, como se está haciendo ahora, va contra el espíritu de la Constitución y contra la convivencia entre españoles. La reconciliación, señoras y señores, tiene muchos enemigos. Algunos incluso han llegado a convertir la revancha en la esencia de sus vidas. También hago referencia a otro tema importante, porque es que la Constitución, además de afirmar los valores democráticos, también afirmó la unidad de la nación española y la soberanía nacional. Y dijo que el derecho a decidir lo que sea España corresponde al conjunto de los españoles y no a una parte de los españoles. Ustedes tienen derecho a opinar sobre lo que quieren que sea el Ferrol y yo tengo derecho a opinar sobre lo que quiero que sea Motril. Y esa historia que algunos se han inventado del derecho a decidir, ¿por qué no vamos a votar? Votar es democrático, votar es estupendo. Si el derecho el voto solo se ejerce en una parte de España para decidir sobre el todo, lo que se está haciendo no es dándole a unos el derecho de decidir, sino quitándole a la inmensa mayoría el derecho a decidir sobre lo que quiere que sea su nación. Es importante que tengamos esto muy claro. Hablo de la corona. Y digo lo siguiente, los españoles ven en la monarquía el mejor símbolo de la unidad y permanencia del Estado y estiman que es la opción que mejor garantiza la imparcialidad, la estabilidad política, la continuidad de las instituciones y, en definitiva, la convivencia en paz, indispensable para el progreso y la prosperidad. Hablo bien
del rey Juan Carlos, porque a la gente se le juzga por su balance global, y el rey Juan Carlos fue quien trajo a España la democracia en su día. Y también del rey Felipe, de su serenidad, de su carácter, de su preparación, de su competencia y de su madurez. Estamos todos muy tranquilos. Hay dos capítulos que estos sí que me importan mucho porque tienen una gran relevancia y están de actualidad. El primero es el populismo. El populismo es uno de los mayores retos a los que se enfrentan las democracias liberales. Y ustedes oirán hablar mucho, el populismo, bueno, ¿qué es el populismo? Es que es muy difícil de definir, ¿no? Populista puede ser un millonario de Nueva York o un comunista español fascinado por las dictaduras tropicales o un xenófobo centroeuropeo, puede ser de extrema derecha, de extrema izquierda, de extrema nada y siempre de extrema estupidez. ¿Cuáles son las características? Bueno, la casta, ¿se acuerdan ustedes de la casta? Hasta que formaron parte de la casta, pues no dejaron de hablar. El adanismo, todo lo anterior no existía, llego yo y aquí viene lo bueno. Las promesas que nunca se cumplen, los futuros idílicos y el hiperliderazgo. Fíjese, Perón, que fue el que inventó este modelo de gobierno. Argentina perdió 40 o 50 puestos en la lista de PIB mundial. Castro, Chávez, Maduro, fíjese qué personajes, López Obrador, y ahora están llegando aquí. El primero que llegó fue uno que tiene ahora una televisión y que iba a arreglar el mundo en un cuarto de hora, luego acabó dimitiendo y ahora sigue enredando. Pero es que ha llegado mucho en Europa y también en España. Y lo peor del populismo es el desafío a la ley y al Estado de Derecho, que son los pilares básicos de la democracia. Vuelvo a repetir lo que dije antes porque para mí este es un tema muy importante. Cuidado con confundir la democracia con votar. La democracia es votar y muchas más cosas. Y cuidado también con todos esos que lo arreglan todo a gritos y desde el extremismo. A un extremista no se le puede oponer otro extremista, porque eso da lugar a una división, a una polarización mayor que la que estamos sufriendo en este momento en España, de consecuencias incalculables. La única alternativa frente a los extremistas es la moderación, de la que hablaba Carlos en su intervención, la sensatez y el sentido común. Y por eso gana aquí Juanma Moreno, por eso ganamos en Motril y por eso Alberto Núñez Feijóo va a ganar las próximas elecciones. Aquí hablamos también de economía. Bueno, la economía es la vida de la gente. Es lo que a la gente le permite, si las cosas van razonablemente bien, llevar adelante un proyecto vital. ¿Y qué es la economía? Pues, ¿qué quiere la gente? Cosas sensatas. Hombre, quiere tener un puesto de trabajo. Hombre, si le pueden subir el sueldo, que se lo suban. Si se puede ir de vacaciones en lugar de una vez al año o 2 veces al año, mejor. Que a sus hijos les vaya bien, que la sanidad funcione bien. Lo mismo ocurre con la educación, etcétera. Bueno, yo tuve que presidir un gobierno que tuvo que hacer frente a una crisis económica durísima. Eso sí, nos contaban que todo iba bien, y de repente pues vivimos la mayor crisis económica en décadas. Les voy a transmitir algunas ideas producto de las experiencias que yo tuve en la gestión de esta crisis económica. Primero, superar una crisis económica es arduo e impopular. Obliga a tomar decisiones que no le gustan ni a los que te votaron, ni a los que no te votaron, ni a ti que las estás tomando. No le gustan a nadie. Nosotros sufrimos 2 huelgas generales y un sinfín de críticas, desde la izquierda, desde nuestro partido y de todas partes. Pero cumplimos con nuestra obligación. Y hay que cumplir con tu obligación, sobre todo en circunstancias de crisis. Porque si no lo haces, y no haces lo que tienes que hacer, harás daño a tu país y además perderás las elecciones y quedarás como un bobo. Y sin embargo, si lo haces, pues le harás un buen servicio a tu país y podrás ganar las elecciones. Por tanto, conviene cumplir siempre con tu deber y sobre todo cuando hablamos de los euros y de la vida de la gente.
Algunas cosas que aprendí yo en materia económica. La mejor política económica es la que crea empleo de calidad, no bromas. El objetivo de la política económica, esto conviene decírselo a algunos que circulan por la política española y a sus aledaños, el objetivo no es hacer pobres a los ricos. El objetivo es hacer ricos a los pobres, que sin duda alguna es mucho más difícil. El Estado no debe suplantar a los emprendedores. El Estado no es un buen empresario. Su labor es facilitar la tarea de la gente y no regular en exceso, no gravarle con impuestos, etcétera, etcétera. Esto estoy convencido. No se puede gastar lo que no se tiene. Esto vale para un gobierno y para muchas otras facetas de la vida. Y no se puede vivir siempre de prestado. Cuidado con el déficit y con la deuda. Otra, el exceso de regulación es malo para la economía y para la libertad individual. Los aranceles, recuerden los debates que hemos tenido y que continúan ahí sobre los aranceles del presidente americano, son malos para casi todos. Malo para el que importa, malo para el que exporta y malo para el consumidor. Y además generan inevitablemente inflación. Los impuestos deben ser justos y equilibrados. Cuidado con la inflación. Ese es el peor de los impuestos. Y además no tiene que aprobarlo el Parlamento. Eso no se debate. Y luego, por último, en economía a veces hay que tomar decisiones duras. Pero por duras que sean, no lo serán tanto como no tomar ninguna. No tengan ustedes la más mínima duda. Señoras y señores, antes de pasar a la parte de el alma humana, que así lo calificó Pimentel el otro día en Córdoba, eso que yo llamo los aspectos humanos de la política, quisiera hacer una muy breve referencia a las nuevas cuestiones, pero seré muy breve. Primero, las redes sociales. Esto es una cuestión nueva. Esto empezó hace muy poco. Bueno, pues esto empezó siendo visto también como un agente de democratización y participación social. Tú hablabas con tus amigos, tenías un grupo de WhatsApp, bueno, oye, te podías comunicar, ibas en el coche y hablabas con no sé quién, tal. Pero claro, a partir de ahora se ha convertido en un serio problema, y me explico, para el debate político y para la política. Cualquier potencia extranjera puede desestabilizar un país. Yo recuerdo cuando se produjeron los acontecimientos de Cataluña, aquella votación grotesca que no fue tal votación, referéndum que nada tenía que ver con las leyes ni con la Constitución española, pues desde dos países, Venezuela y Rusia, se hicieron una serie de cuentas que intoxicaron a buena parte de la sociedad española. Las redes tienen también una gran capacidad para difundir mensajes extremistas y radicales, y también para injuriar y para calumniar. Y en muchas ocasiones la protección que da el anonimato es utilizada por gente que no tiene la valentía y el coraje para dar la cara y decir las tonterías que piensan para que nos enteremos todos. Y yo a veces tengo la sensación de que en las redes vale más la opinión de un energúmeno que la de un premio Nobel. Bueno, así lo veo. Y a veces pienso que cuando más energúmeno seas, pues más likes se llaman, ¿no? A estos de tienes, ¿no? Bueno, conclusión. Igual que hemos regulado la comunicación en analógico, conviene regular también el tema digital. Y no olvidemos que a quien más aprovecha las redes es al populista, al de extrema izquierda y al de extrema derecha. La gente normal no suele insultar en sus relaciones diarias y tampoco suele hacerlo amparándose en el anonimato en las redes sociales. Hay otro asunto de una enorme complejidad, voy a dejarlo simplemente ahí, la inmigración. Este es un tema muy importante, este es un tema que todos los países del mundo en mayor o menor medida lo están viviendo. Yo solo les diré dos o tres cosas. Cuidado con este asunto que se ha convertido en munición electoral para extremistas de todo tipo.
Cuidado con jugar con esto porque puede acabar generando problemas muy graves. Segundo comentario, esta es una cuestión muy difícil de resolver. Todos estos señores que andan por ahí dando gritos, armando broncas y tal, dicen que lo van a resolver en un cuarto de hora y que van a expulsar y tal, no les hagan caso. Este no es un problema de hacer declaraciones incendiarias. Este es un problema de trabajar por una inmigración ordenada y legal. Y se puede hacer. Porque yo recuerdo que en nuestra etapa pactamos con unos cuantos países y no llegaba gente a Canarias. El último año 700 personas y este último ya 29.000. Por tanto, este es un tema que, como tantos otros, conviene gobernar y callarse, tomar decisiones y no hacer demagogia barata. Y un punto solo sobre la tecnología digital. Hablábamos de empleo de calidad y tal, solamente un comentario dirigido a los jóvenes y a los no jóvenes. Hoy en España, 6 de cada 10 nuevos puestos digitales que se crean no se cubren, por falta de trabajadores con competencias digitales. Aquí hay un nicho de empleo y de empleo de calidad. Lo dejo simplemente apuntado, aquí intento explicarlo con arreglo a mi leal saber y entender. Bueno, ya entro en la última parte, que son los aspectos humanos de la política. El alma humana, mis experiencias vitales en tantos años. Bueno, por si a alguien le interesa. Le voy a leer algunas de las pocas de estas enseñanzas. El primer capítulo se titula El arte de gobernar, igual que el libro, ¿no? Entonces, bueno, cuando gobiernas, bueno, vas aprendiendo y es normal, la vida es un constante proceso de aprendizaje. Hombre, conviene ir aprendido, pero por muy aprendido que vayas, no te vas a quedar sin aprender nada más, porque el día que dejes de aprender, mueres. Por tanto, como eso no es algo que nos genere mayor emoción a ninguno de los presentes, vamos a seguir aprendiendo. El arte de gobernar. Es obligación del gobernante unir a su país y gobernar para todos. Mal gobernante es quien quiere la división y pésimos resultados produce esa actitud. No me refiero a nadie como ustedes habrán podido percibirlo, para que luego no digan que andamos criticando, cosa que por otra parte sería algo muy lógico, razonable y sobre todo justo y puesto en razón. El gobernante debe rodearse bien. Debe seleccionar colaboradores por su competencia profesional, no por edad, sexo, cuota alguna, territorial o de otro tipo, incluido el reparto de cuotas políticas. Conviene respetar y escuchar a los funcionarios cualificados. Yo los escuchaba y me venía muy bien, y sería una insensatez por mi parte no hacerlo. Es bueno escuchar a los organismos que ejercen funciones consultivas. Su utilidad es indiscutible, están para eso. Si tienes un señor al lado que sabe más que tú, lo sensato y lo razonable es preguntarle, porque no hay quien tenga conocimientos enciclopédicos y quien sepa de todo, salvo el que están ustedes pensando. Este tema también es importante. Mire, un gobernante debe ser consciente, sea cual sea el número de sus apoyos, de que los grandes asuntos que afectan a la nación, las reglas de juego, las normas que rigen la convivencia, deben acordarse con la principal fuerza de la oposición. Y gobernar también es acordar. Y creo que acordar no es ceder ni rebajarse, sino cooperar por el bien común. Mire, les voy a explicar en 30 segundos, no la reciente historia de España, porque sería absurdo, pero le voy a dar 3 o 4 pinceladas, porque este es un tema importante. Las grandes decisiones que se tomaron en España desde el 78, la Constitución, por consenso, la entrada en Europa, por consenso, la entrada en el euro, por consenso, la política exterior, por consenso, la política de defensa, por consenso. Y luego nos peleamos. Yo quiero gastar más en sanidad, el otro en carreteras, yo quiero invertir en esto, yo quiero subir los impuestos, tú los quieres bajar, creo que es mejor el IVA, tal. Bueno, todo eso es opinable y para eso está el contraste de pareceres, para eso están las elecciones. Pero los grandes temas que afectan a la nación se pactan. Yo pacté el 155 y tenía mayoría. Y me tiré 6 meses para poder pactar con el PSOE, pero es que me parecía un disparate ir a defender la unidad nacional sin contar con un partido que al fin y a la postre llevaba 40 años representando a mucha gente. Pactamos la sucesión en la corona, en 15 días.
Ahora, ¿ustedes se creen que si hoy hubiera que pactar la sucesión en la corona, se podría pactar la sucesión en la corona con el gobierno Frankenstein? ¿Ustedes se creen que eso sería posible? Bueno, pues ese es el drama del gobierno Frankenstein, que ha partido la sociedad en dos y que es imposible el entendimiento. Y así es muy difícil, si esto dura muchos años, que un país pueda funcionar. Por eso apelábamos nosotros a la sensatez, a la moderación, al sentido común, al equilibrio, a lo que hace siempre una fuerza de centroderecha. Este es un tema de vital importancia para la marcha normal de un país. Hay otro tema en el arte de gobernar, hizo referencia el Carlos en su intervención, la realidad. Mire, yo digo, la realidad nos pone límites, pero a cualquiera, cuando estás en el gobierno y cuando estás educando a tus hijos y cuando estás trabajando, cuando estás en tu empresa o en tu trabajo, en el que sea. La realidad nos fija prioridades, nos obliga a actuar con responsabilidad, incluso, como les decía antes, nos fuerza a hacer aquello que nos incomoda. Cuando llegamos al gobierno, en 6 meses 2 huelgas generales. A los 10 días tuvimos que subir 6.000 millones de euros los impuestos, reducir el gasto en 10.000 millones de euros y nacionalizar parte de la banca española. ¿Alguien creía que nosotros íbamos a nacionalizar la banca? No, pero como muy bien dijo Ortega, toda realidad ignorada prepara su venganza. Gracias a eso no quebramos y al cabo de 3 años pudimos bajar los impuestos, aumentar el gasto y privatizar las entidades financieras, que no tiene ningún sentido que sean públicas. Por tanto, el político, el gobernante sobre todo, no puede ser un doctrinario. El político tiene que tener un programa y unas ideas, pero no se aplican todas en media hora. Hay muchas que no las puedes aplicar. Yo lo explicaba muy bien. ¿De qué viene el adagio "la política es el arte de lo posible"? De eso. La realidad te condiciona en muchas ocasiones. Eso lo dejo ahí también, porque creo que es un tema importante. Y ahora vamos con los jóvenes políticos y otros. Queridos amigos, el escalafón es muy importante. Procura no saltártelo porque te puedes llevar una bofetada. En política, saber esperar es muy importante. Como decía Carlos, lee, hay que leer. Escucha y mira, conviene aprender. Hay un viejo adagio que dice: libros, caminos y vida dan la sabiduría. Libros leer, caminos viajar y vida las experiencias que vas cogiendo a lo largo de los años. Se aprende más de los errores que de los aciertos y cuidado con hablar más de la cuenta. Los jóvenes necesitan de la experiencia de los mayores porque carecen de ella. Una carencia que induce a errar. No conviene desdeñar las lecciones de la experiencia. No insultes, es el recurso de los mediocres. Procura no enfadarte, es una excelente forma de perder el tiempo, no sirve para nada. Además te llevará a cometer errores. No esperes que nadie te dé las gracias, no dejes que te lleven al barro, lo más probable es que pierdas porque no estás acostumbrado a debatir ahí. Trata bien a la gente, pero distingue. Cuida a tus colaboradores. Intenta ser positivo. Harás amigos. Conviene estar bien rodeado. Con los malos transita siempre en paralelo. Conviene no coincidir. Evita a las personas autoritarias. Y huye de los profetas del pasado, de los que siempre saben lo que habría que haber hecho. Estos proliferan por todas partes, son estupendos. Antes de decidir, esto es importante, parece una tontería y probablemente lo sea, pero antes de decidir, piensa bien las cosas y no hagas como esos que primero deciden y luego piensan. Es algo absolutamente disparatado, ¿o no? Elige bien tus tiempos. No hagas caso a los que tienen prisa.
suelen equivocarse. Tomar decisiones precipitadas, y más si es bajo presión política o mediática, es un gravísimo error. Cuidado con los presurosos. A veces es urgente esperar. Aquí hay una por la que siempre me han criticado. A veces no tomar una decisión es una manera de tomarla. Bueno, esto fue lo que hice yo cuando el rescate y España se libró del rescate. Luego siguen criticando. Si no sabes, pregunta. Nada hay de malo en hacerlo. Hay una cuestión que es esto que llama el lenguaje inclusivo, esto de todas, todes, todes y todo eso. Yo lo único que digo aquí es, en la cuestión del lenguaje inclusivo, hazle caso a la Real Academia Española y así evitarás hacer el ridículo. Queridos amigos, el humor relaja las fieras. Es mejor y más eficaz que la agresividad. Y como yo dije que de vez en cuando conviene callarse, voy a ver si soy capaz de cumplir con mis propios consejos. Sí que hay un capítulo, ya no voy a entrar porque he extendido en exceso mi intervención, un capítulo que merece la pena prestarle atención y se llama La política merece la pena. Hombre, y ahí defiendo al político, defiendo el ejercicio de la política. Claro, si no lo hiciera, ¿qué explico yo que he estado haciendo durante 40 años? Pero también porque me lo creo. El político al final es un servidor de la gente, es una persona que quiere trabajar porque a su país o a su comunidad, su ayuntamiento, su municipio, a sus vecinos les vaya mejor, y a veces es tremendamente injusto con el político. Dentro de la clase política hay de todo, y dentro de todos los partidos. Los hay mejores, peores, buenos, malos, listos, tontos, pero como sucede en cualquier sector de la vida en la que nos movamos todos habitualmente. Por eso yo dedico un capítulo al político y digo que merece la pena ser político. Y digo que el político está bastante mal tratado por la opinión pública, porque nada más que tú entras en política, vienes de un despacho de donde sea, lo primero ya te convierte en un sospechoso porque tienes que enseñar tu declaración de la renta y la de patrimonio. Y si resulta que tienes mucho patrimonio, pues te ponen de vuelta y media. Entonces, oiga, pero es que es un pecado tener mucho patrimonio porque lo hayas heredado, lo hayas trabajado o por lo que sea. Es decir, es profundamente injusto. Y luego, cuando abandona la política, pues parece que es que no puede trabajar en ningún sitio. Oiga, también es un señor que habrá tenido una cierta experiencia. Por tanto, yo creo que terminar esta intervención, lo hago porque pienso que debo hacerlo así, defendiendo a los políticos, que es gente que le dedica muchas horas, que no están tan bien pagados como dice tanta gente, oiga, y que prestan un servicio a su país. Señoras y señores, ya termino. Hay mucho más de lo que les conté. Les agradezco de corazón, como hice al principio, su presencia y les animo a leer un libro que se lee fácil y que en algunos tramos hasta puede resultar divertido. Ha sido un honor estar con todos ustedes. Gracias. El honor ha sido nuestro, presidente. Muchísimas gracias. Tiene el honor ahora también de cerrar y clausurar este acto nuestra alcaldesa. Muchísimas gracias, alcaldesa, por todo, por hacer posible este acto. Tiene la palabra Luisa María García Chabón. Decirte, Mariano, que para nosotros es un placer y un honor que estés hoy aquí en Motril. Yo te lo hablaba contigo antes de empezar este acto. Motril te debe mucho porque gracias a tu gobierno y a una gran ministra que tuviste como fue Ana Pastor, Motril, que era un municipio que se encontraba completamente incomunicado, pues gracias pues a ese esfuerzo inversor al que hacía referencia nuestro compañero Carlos Rojas, Motril contó con esa autovía y al final yo creo que fue el inicio, ¿no?, del despegue económico. Por eso siempre he dicho que Motril tiene mucho que agradecerte a ti, esa etapa que tuviste de presidente del Gobierno y esos magníficos ministros que te acompañaron. Y como queremos que tengas también un recuerdo de nuestra ciudad, pues te vamos a hacer entrega de varias cosillas. En primer lugar,